La puerta chirrió al abrirse, y allí estaba yo, expuesto, con el corazón acelerado, atrapado en un momento que nunca quise que él viera. Los ojos de Javier se encontraron con los míos, no con juicio, sino con algo más profundo, algo que hizo que el aire entre nosotros vibrara. En ese instante fugaz, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Mateo, de 22 años, vivía en un pequeño apartamento en Barcelona, un refugio donde mantenía su verdad oculta tras una fachada de rutina y silencio. Estudiante de literatura, pasaba sus días entre libros y apuntes, navegando por un mundo que sentía hostil hacia quien realmente era. Había aprendido a moverse con cuidado, a evitar las miradas curiosas, a mantener sus sentimientos bajo llave. Pero esa frágil calma se rompió cuando su madre le anunció que Javier, su primo de 24 años, vendría a quedarse unos días. La universidad de Javier estaba cerrada por reformas, y su madre, siempre viajando, lo había enviado a casa de Mateo como si fuera la solución más práctica. Javier llegó un viernes por la tarde, cargando una mochila que arrojó sin ceremonias al suelo. Su presencia llenó el espacio de inmediato, como si el apartamento, antes tranquilo, ahora vibrara con su energía. Javier era todo lo que Mateo no era, confiado, ruidoso, siempre rodeado de una aura que atraía a los demás sin esfuerzo. Habían crecido separados, con apenas recuerdos de reuniones familiares donde Javier, siempre el centro de atención, apenas notaba a Mateo. Ahora, verlo allí, ocupando el espacio que Mateo había protegido con tanto celo, despertó en él una mezcla de incomodidad y algo más, algo que no quería nombrar. Desde el primer momento, Javier rompió las rutinas de Mateo. Sus pasos resonaban por el pasillo, su risa atravesaba las paredes, y sus conversaciones telefónicas con amigos llenaban el aire de un bullicio que Mateo no estaba acostumbrado a soportar. Pero no era solo el ruido lo que lo perturbaba. Había algo en la forma en que Javier se movía, en cómo ocupaba el espacio con una naturalidad que rayaba en lo invasivo. Una noche, mientras Mateo intentaba concentrarse en un ensayo, Javier entró sin avisar, apoyándose en el marco de la puerta. Dijo algo sobre el pésimo wifi del cuarto de invitados y, sin esperar respuesta, se dejó caer en la silla de Mateo, demasiado cerca. Su rodilla rozó la de Mateo, un contacto breve pero suficiente para que un calor inesperado subiera por su espalda. Mateo intentó ignorarlo, diciéndose que era solo su imaginación, que Javier no significaba nada con esos gestos. Después de todo, Javier siempre había sido así, carismático, táctil, alguien que tocaba los hombros de sus amigos o bromeaba con facilidad. Pero cada roce, cada mirada que se prolongaba un segundo de más, hacía que Mateo sintiera una presión en el pecho, una mezcla de deseo y miedo. Sabía que Javier tenía una historia con mujeres, romances que la familia comentaba con una mezcla de admiración y censura. Para Javier, el mundo era un lugar donde podía ser quien quisiera sin consecuencias. Para Mateo, en cambio, cada paso era una negociación con el temor al rechazo, al juicio, a la condena silenciosa de una sociedad que no lo aceptaría. Una noche, mientras compartían una cena improvisada en la mesa del comedor, Javier habló de su vida en la universidad, de las fiestas, de los amigos que lo seguían como si fuera un imán. Mateo escuchaba, asintiendo, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en la forma en que Javier inclinaba la cabeza al hablar, en cómo sus manos gesticulaban con una energía que parecía llenar la habitación. Cuando Javier se levantó para lavar los platos, sus dedos rozaron los de Mateo al pasarle un vaso. No fue intencional, o al menos eso quiso creer Mateo, pero el contacto lo dejó inmóvil, con el pulso acelerado. Javier no pareció notarlo, continuó hablando como si nada, pero para Mateo, ese momento marcó una grieta en la barrera que había construido con tanto cuidado. El peso de lo que sentía crecía con cada día. Mateo sabía que no podía permitirse esos pensamientos, no con Javier, no con alguien que representaba todo lo que él no podía tener, una vida sin miedo, sin necesidad de esconderse. Pero la presencia de Javier en el apartamento, su risa, sus gestos, su cercanía, estaban deshaciendo algo dentro de él. Cada noche, al cerrar los ojos, Mateo luchaba contra imágenes que no podía controlar, la curva de los hombros de Javier, el calor de su aliento en una habitación demasiado pequeña. Y con cada imagen, el miedo crecía. ¿Y si alguien lo descubría? ¿Y si su familia, con sus expectativas rígidas y sus juicios tácitos, veía lo que él apenas se atrevía a admitir? La tensión no era solo interna. Una tarde,
mientras caminaban juntos hacia una cafetería cercana, un vecino los miró con una curiosidad que hizo que Mateo se tensara. Javier, ajeno a todo, siguió hablando, pero Mateo sintió el peso de esa mirada como una advertencia. Barcelona podía ser abierta, vibrante, pero no lo suficiente para alguien como él, alguien que vivía con el constante temor de ser descubierto. Y aún así, con Javier a su lado, Mateo sentía una chispa de algo peligroso, la posibilidad de querer más, de querer ser visto, aunque fuera solo por un instante. La línea que separaba lo permitido de lo imposible comenzó a desdibujarse, como si cada día con Javier erosionara un poco más las defensas que Mateo había construido con tanto cuidado. Las noches en el apartamento se volvieron un terreno peligroso, donde las conversaciones se alargaban hasta la madrugada, cargadas de una intimidad que Mateo no sabía cómo manejar. Javier, ajeno al torbellino interno de su primo, parecía moverse con la misma despreocupación que siempre lo había definido, pero sus gestos, un roce accidental, una mirada que se detenía demasiado, encendían algo en Mateo que lo aterrorizaba y atraía a partes iguales. Una noche, mientras compartían una botella de vino barato en la mesa del comedor, Javier comenzó a hablar de su vida con una sinceridad inesperada. Contó cómo se sentía atrapado a veces, obligado a ser el tipo carismático que todos esperaban, el que siempre tenía una broma lista o una sonrisa fácil. Mateo escuchaba en silencio, con el corazón apretado, porque entendía demasiado bien esa sensación de actuar para el mundo. Pero no dijo nada, temeroso de que cualquier palabra revelara demasiado. Cuando Javier terminó de hablar, sus dedos rozaron los de Mateo al alcanzar la botella. No fue más que un instante, pero el contacto dejó a Mateo inmóvil, con un calor que le subía por el pecho y un nudo en la garganta. Javier no pareció notarlo, continuó hablando de sus amigos, pero para Mateo, ese roce fue una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. El peso de su atracción crecía con cada interacción. Mateo sabía que Javier había salido con mujeres, que su vida estaba llena de historias que la familia comentaba con una mezcla de diversión y censura. Era el tipo de hombre que nunca parecía dudar de su lugar en el mundo, mientras que Mateo vivía atrapado en la sombra de lo que no podía decir. Cada vez que Javier se acercaba demasiado, cuando se sentaba a su lado en el sofá, cuando sus rodillas se tocaban al compartir una mesa pequeña, Mateo sentía que su autocontrol se desmoronaba. Intentaba recordarse que Javier no sentía lo mismo, que esos gestos eran solo parte de su naturaleza despreocupada, pero la duda comenzaba a carcomerlo. ¿Y si había algo más? ¿Y si esas miradas, esos roces, significaban algo que ni siquiera Javier entendía? Una tarde, mientras caminaban juntos por las calles de Barcelona hacia una librería, Javier le preguntó a Mateo por qué siempre parecía estar tan tenso. Lo dijo con una media sonrisa, como si fuera una broma, pero sus ojos buscaban algo más profundo. Mateo esquivó la pregunta, murmurando algo sobre el estrés de los exámenes, pero la verdad era que cada momento con Javier era una batalla interna. Quería acercarse, dejar que esa cercanía creciera, pero el miedo lo frenaba, miedo a ser rechazado, miedo a que alguien los viera, miedo a que su familia, con sus expectativas rígidas y sus juicios silenciosos, descubriera lo que apenas se atrevía a admitir ante sí mismo. Las noches en el apartamento se volvieron un ritual tácito. Javier, quejándose del wifi en el cuarto de invitados, empezó a pasar más tiempo en la habitación de Mateo. Se sentaba en el borde de la cama, con su portátil abierto, mientras Mateo fingía leer. Pero no podía concentrarse, no cuando Javier estaba tan cerca, con su risa llenando el espacio, con su cuerpo ocupando un lugar que antes era solo de Mateo. Una noche, mientras veían una película en la pantalla del portátil, Javier se recostó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. Mateo sintió cada punto de contacto como si estuviera bajo un reflector, su respiración volviéndose superficial. Cuando la película terminó, Javier no se movió. En cambio, se quedó allí, en silencio, mirando la pantalla negra como si esperara algo. Mateo no se atrevió a hablar, temeroso de romper lo que sea que estaba creciendo entre ellos. El peso de las expectativas familiares acechaba en cada rincón. Mateo sabía lo que dirían si supieran la verdad, las miradas de decepción de su tío, las palabras cortantes de su madre, el silencio incómodo que seguiría. Había crecido escuchando comentarios casuales sobre lo que era normal, sobre lo que se esperaba de él. Y aunque Barcelona bullía con vida y apertura, Mateo sentía que ese mundo no le pertenecía del todo,
no cuando vivía con el constante temor de ser descubierto. Pero con Javier, por primera vez, sentía una grieta en esa armadura, una posibilidad que lo aterrorizaba tanto como lo atraía. Una noche, mientras compartían una cerveza en el balcón, Javier le confesó que a veces se sentía perdido, como si estuviera corriendo sin saber hacia dónde. Lo dijo con una vulnerabilidad que Mateo no esperaba, mirando hacia las luces de la ciudad. Mateo quiso responder, quiso decirle que él también se sentía así, pero las palabras se le atoraron. En cambio, sus dedos se rozaron al pasar la botella, y esta vez Javier no apartó la mano de inmediato. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Mateo sintió que el aire entre ellos vibraba, como si estuvieran al borde de algo que no podían nombrar. Cada día, la tensión crecía, un hilo invisible que los unía y amenazaba con romperse. Mateo luchaba contra sí mismo, contra el deseo que lo consumía y el miedo que lo paralizaba. Quería creer que Javier no notaba el efecto que tenía en él, pero las miradas, los roces, los silencios, decían otra cosa. Y aunque no lo admitiera, una parte de él empezaba a preguntarse si Javier también sentía esa chispa, esa posibilidad peligrosa que podía cambiarlo todo. La noche había caído sobre Barcelona con una quietud engañosa, como si la ciudad contuviera el aliento junto con Mateo. Él creía que estaba solo, que Javier no volvería hasta tarde, perdido en una de sus salidas nocturnas con amigos. Por primera vez en días, Mateo se permitió bajar la guardia. Se deslizó bajo las sábanas, con la piel expuesta al aire fresco, buscando un momento de alivio en la soledad. La música suave llenaba el espacio, un murmullo que apenas alcanzaba a cubrir el latido acelerado de su corazón. No era un acto de desafío, solo un instante para ser el mismo, sin máscaras, sin temor. Entonces, la puerta se abrió. El chirrido de las bisagras cortó el aire como un cuchillo, y la luz del pasillo irrumpió, atrapando a Mateo en su vulnerabilidad. Javier estaba allí, inmóvil, con la mano aún en el pomo. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo se detuvo. Mateo sintió el calor subirle al rostro, el pánico apretándole el pecho mientras intentaba cubrirse con las sábanas, pero sus manos temblaban demasiado. Quiso hablar, explicar, pero las palabras se le atoraron. Javier, en cambio, no se movió, no apartó la mirada. Había algo en su expresión, no de sorpresa ni de burla, sino de una curiosidad cruda, como si estuviera viendo a Mateo por primera vez. En lugar de retroceder, Javier dio un paso dentro de la habitación. Cerró la puerta tras de sí, dejando que la penumbra los envolviera de nuevo. Mateo esperaba que dijera algo, que rompiera el silencio con una broma, pero Javier solo se quedó allí, observándolo. Finalmente, con voz baja y entrecortada, murmuró una disculpa, diciendo que no sabía que Mateo estaría así, que había olvidado avisar que sus planes se habían cancelado. Pero no se fue. Se acercó lentamente, sentándose al borde de la cama, a una distancia que era a la vez demasiado cerca y no lo suficiente. Mateo sintió el peso de ese momento, la tensión que había crecido entre ellos durante días ahora condensada en el espacio entre sus cuerpos. Javier habló entonces, confesando que él también estaba confundido, que algo en la forma en que estaban juntos lo hacía cuestionarse cosas que nunca había considerado. Sus palabras eran vacilantes, como si estuviera caminando por un terreno desconocido. Mateo lo escuchaba, con el corazón en un puño, dividido entre el deseo de creerle y el miedo a lo que significaba. Antes de que pudiera procesarlo, Javier se inclinó, y sus labios se encontraron en un beso tentativo, suave, como una pregunta que ninguno de los dos sabía cómo responder. El beso no fue un estallido, sino un susurro, cargado de dudas y anhelos. Mateo respondió, aunque cada fibra de su ser temblaba de miedo. Cuando se separaron, sus miradas se cruzaron, y por un momento, pareció que el mundo exterior no existía. Pero la realidad irrumpió rápido. El peso de la culpa cayó sobre Mateo como una losa. ¿Qué habían hecho? ¿Qué significaba esto para ellos, para su familia, para el mundo que los rodeaba? Pensó en las miradas de su tío, en los comentarios despectivos que había oído toda su vida, en la sociedad que no perdonaba a los que se atrevían a ser diferentes. Cada pensamiento era un golpe, una advertencia de las consecuencias que podrían venir. Javier, por su parte, parecía atrapado en su propio conflicto. Mateo notó la forma en que sus manos se cerraban, como su mirada se desviaba,
como si estuviera luchando por reconciliar lo que sentía con la imagen que siempre había proyectado. Dijo algo sobre no estar seguro, sobre necesitar tiempo para entender, pero sus palabras sonaban huecas, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Mateo sintió un nudo en el estómago. Había sido un error. ¿Era esto solo un impulso momentáneo para Javier, algo que olvidaría al día siguiente mientras Mateo cargaba con el peso de lo que habían compartido? La noche terminó en un silencio incómodo. Javier se quedó en la habitación, pero se mantuvo a distancia, tumbado en el otro extremo de la cama, como si temiera cruzar una línea que ya habían traspasado. Mateo no durmió. Su mente era un torbellino de emociones, el calor del beso aún quemaba en sus labios, pero la sombra del rechazo, del juicio, lo aplastaba. Pensó en su madre, en cómo reaccionaría si supiera la verdad. Pensó en las calles de Barcelona, que parecían tan abiertas pero que podían volverse hostiles en un instante. Y pensó en Javier, en cómo su presencia lo había cambiado todo, para bien o para mal. A la mañana siguiente, Javier actuó como si nada hubiera pasado, retomando su tono ligero, sus bromas casuales. Pero Mateo veía la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarlo directamente. Cada palabra no dicha era un recordatorio de lo frágil que era este momento, de lo fácil que sería para Javier retroceder, para volver a su vida sin mirar atrás. Mateo, en cambio, no podía escapar. Lo que sentía por Javier, lo que habían compartido, era una verdad que no podía ignorar, aunque lo llenara de terror. La pregunta que lo atormentaba no era si Javier sentía lo mismo, sino si alguna vez tendría el valor de admitirlo, no solo ante él, sino ante el mundo que los juzgaría. El rumor comenzó como un susurro, pero se extendió como un incendio. Un amigo de la familia, alguien que siempre parecía estar en el lugar equivocado, los había visto a Mateo y Javier en un café, sentados demasiado cerca, sus manos rozándose al compartir una bebida. No era nada explícito, pero en una ciudad donde las miradas podían ser tan afiladas como cuchillos, ese momento fugaz fue suficiente para encender las sospechas. Mateo no lo supo de inmediato, pero el peso de esa mirada indiscreta lo alcanzó días después, cuando su tío Miguel, un hombre de gestos severos y creencias rígidas, apareció en su apartamento sin previo aviso. La confrontación fue brutal. Miguel irrumpió en la vida de Mateo con palabras que cortaban como vidrio. Le habló de vergüenza, de traición a los valores familiares, de lo que significaba ser hombre en su mundo. Cada acusación era un golpe directo al pecho de Mateo, que apenas podía sostener la mirada de su tío. Intentó defenderse, balbuceando que no había nada que explicar, pero sus palabras sonaban débiles, como si él mismo no creyera en ellas. Miguel no necesitaba pruebas, el rumor era suficiente para alimentar su indignación. Cuando se fue, dejando tras de sí un silencio opresivo, Mateo sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No era solo la ira de su tío lo que lo hería, sino la certeza de que el mundo que lo rodeaba nunca lo aceptaría tal como era. Javier, que había estado fuera durante la visita de Miguel, regresó esa noche con su habitual desenfado, pero algo en la postura tensa de Mateo lo hizo detenerse. Cuando Mateo le contó lo sucedido, esperando apoyo, quizás una chispa de la valentía que Javier siempre parecía llevar consigo, se encontró con algo muy diferente. Javier palideció, sus manos inquietas buscando algo que hacer mientras evitaba los ojos de Mateo. Dijo que no podían dejar que los rumores crecieran, que tenía una vida, amigos, una reputación que proteger. Sus palabras no eran crueles, pero cada una era un clavo en el corazón de Mateo. Javier negó que hubiera algo entre ellos, reduciendo lo que habían compartido a un malentendido, a un momento de debilidad. No miró a Mateo al hablar, y cuando terminó, salió del apartamento con una excusa vaga sobre necesitar aire. El vacío que dejó Javier fue devastador. Mateo se quedó solo, sentado en el suelo, con el eco de las palabras de su tío y la traición de Javier resonando en su cabeza. Había confiado en él, había permitido que ese beso, ese instante de conexión, abriera una puerta que ahora se cerraba con violencia. El dolor no era solo por el rechazo, sino por la confirmación de lo que siempre había temido, que su verdad era algo que debía esconder, algo que incluso alguien como Javier, que parecía tan libre, no podía aceptar públicamente. La idea de un amor no correspondido lo desgarraba, pero más aún lo hacía el peso de tener que seguir ocultándose, de vivir en un mundo que lo obligaba a fingir.
Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Mateo evitaba a Javier, quien seguía moviéndose por el apartamento como si nada hubiera pasado, retomando sus bromas y su actitud despreocupada. Pero cada risa de Javier era un recordatorio de la distancia que ahora lo separaba. Mateo se sentía atrapado, incapaz de escapar de la presencia de su primo, pero también incapaz de volver a confiar en él. Las calles de Barcelona, que antes le parecían llenas de posibilidades, ahora se sentían como un laberinto de juicios silenciosos. Cada mirada de un extraño, cada conversación susurrada, le hacía preguntarse si sabían, si lo veían como el tío Miguel lo había visto, como una decepción. En su soledad, Mateo comenzó a cuestionarse todo. ¿Podría alguna vez ser libre? ¿Podría vivir sin miedo, sin la necesidad de esconder quién era? La traición de Javier no era solo personal, era un reflejo de un mundo que exigía conformidad, que castigaba a quienes se atrevían a ser diferentes. Recordaba las noches en las que había sentido una chispa de esperanza, cuando las miradas de Javier parecían prometer algo más. Ahora, esas memorias eran un peso, un recordatorio de lo que había perdido antes siquiera de tenerlo. Una noche, incapaz de soportar el silencio del apartamento, Mateo salió a caminar. Las luces de la ciudad brillaban, pero no podían disipar la oscuridad que llevaba dentro. Se detuvo frente a un bar donde un grupo de personas reía, libres, sin temor. Por un momento, envidió su despreocupación, su capacidad de existir sin disculparse. Pero también sintió una chispa de algo nuevo, una determinación frágil pero real. No sabía cómo, pero quería encontrar un lugar donde pudiera ser él mismo, donde no tuviera que temer las miradas ni los juicios. La traición de Javier lo había herido, pero también le había mostrado que no podía seguir viviendo a medias. Aunque el camino por delante era incierto, Mateo sintió, por primera vez, que debía buscarlo, no por Javier, no por su familia, sino por sí mismo. Mateo no volvió a ser el mismo después de aquella noche en la que Javier lo dejó solo con su dolor. Durante días, caminó por Barcelona con la sensación de que las miradas de todos pesaban sobre él. Sin embargo, el silencio ya no era un refugio, sino una prisión. En medio de ese vacío, un afiche pegado en la pared de una calle secundaria lo detuvo, anunciaba un grupo de apoyo para jóvenes LGBTQI. La idea de entrar en una sala llena de desconocidos le aterraba, pero algo en su interior le dijo que era el momento de intentarlo. La primera vez que asistió, se sentó en una esquina, escuchando sin atreverse a hablar. Había chicos y chicas que contaban sus historias con una sinceridad que desarmaba. Relataban sus miedos, las rupturas con la familia, los silencios impuestos, pero también las pequeñas victorias, un abrazo inesperado, un amigo que se quedó, una decisión de mostrarse tal cual eran. Mateo comprendió que no estaba solo, que su sufrimiento no era un error aislado. Con el tiempo, comenzó a compartir fragmentos de su vida, primero con frases breves, luego con relatos más extensos. Descubrió que, al poner palabras a su experiencia, el peso en su pecho se volvía más liviano. Fue en una de esas reuniones cuando, al salir a la calle, se encontró cara a cara con Javier. No lo esperaba. Javier parecía haber envejecido en pocas semanas, la mirada cansada, la voz quebrada al pronunciar su nombre. Le pidió hablar, y Mateo, aunque dudó, aceptó caminar unos metros a su lado. Javier confesó que la cobardía lo había consumido desde la confrontación con Miguel. Reconoció que había tenido miedo de perderlo todo, amigos, familia, la imagen que tanto cuidaba. Pero también admitió que al negarlo había perdido algo más valioso, la confianza de Mateo, la posibilidad de ser sincero con él mismo. No hubo abrazos, ni lágrimas compartidas. Mateo escuchó en silencio, con el corazón dividido entre la ira y la compasión. Entendía el miedo de Javier, porque era también el suyo, pero sabía que las disculpas no podían borrar el daño. Le agradeció la honestidad, aceptó su arrepentimiento, pero dejó claro que no regresarían a lo que habían sido. Esa reconciliación tenue no era un renacer del romance, sino un cierre necesario. Mateo ya no buscaba validación en los gestos de Javier, ahora la buscaba en sí mismo. En los días siguientes, algo cambió. Mateo comenzó a caminar con otra postura, sin bajar la vista al cruzarse con los vecinos, sin disculparse por ocupar espacio. Los encuentros en el grupo de apoyo se convirtieron en un pilar, allí reía, compartía, soñaba con futuros posibles.
Entendió que la esperanza no nacía de esconderse, sino de atreverse a vivir a plena luz. Una tarde, decidió recorrer las calles de Barcelona sin destino fijo. Observó a las parejas que se tomaban de la mano, a los turistas que llenaban las plazas, a los jóvenes que tocaban guitarras en la Rambla. El bullicio ya no era amenaza, sino promesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la ciudad le pertenecía. No necesitaba ocultarse, ni pedir permiso para existir. Mientras avanzaba entre las luces del atardecer, comprendió que su camino apenas comenzaba. Había dolor en el pasado, sí, pero también una determinación que lo empujaba hacia adelante. Mateo ya no era el muchacho que temía cada mirada, ahora era alguien dispuesto a vivir sin máscaras. Sonrió, respiró hondo y siguió caminando, ligero, sabiendo que el futuro, con todas sus incertidumbres, podía ser un lugar de libertad.